Dado que las bases de datos sin servidor o serverless se diseñaron para facilitar las arquitecturas sin servidor, cada base de datos se encarga del escalado ascendente y descendente rápidamente. En general, DynamoDB se recomienda para arquitecturas sin servidor, debido a su escalabilidad horizontal y latencia sumamente baja. Puede elegir el modo bajo demanda o aprovisionado, dependiendo de qué tan predecibles sean sus necesidades de capacidad. Cuando elige el modo bajo demanda, las tablas escalan automáticamente el rendimiento de lectura y escritura en función de cada pico anterior. La capacidad bajo demanda gestiona instantáneamente hasta el doble del pico del tráfico anterior en una tabla y luego utiliza el pico más reciente como referencia a partir del cual puede duplicar al instante la capacidad para el siguiente pico. Si obtiene un nuevo pico que supera el doble del anterior, DynamoDB brindará más capacidad, pero sus solicitudes podrían limitarse si supera el doble de sus picos anteriores en 30 minutos. Si elige el modo aprovisionado para las tablas de DynamoDB, especifique la capacidad en términos de unidades de capacidad de lectura, Read Capacity Units, y unidades de capacidad de escritura, Write Capacity Units. El rendimiento aprovisionado es la cantidad máxima de capacidad que puede consumir la tabla. Si supera esto en una tabla o índice, las solicitudes se limitarán. Las solicitudes limitadas devolverán un error y el SDK de AWS tiene soporte integrado para reintentos y retardo exponencial o exponential backoff. Puede utilizar el escalado automático con capacidad aprovisionada para definir límites de capacidad inferiores y superiores y especificar un porcentaje de utilización dentro del rango. El escalado automático de DynamoDB funcionará para mantener la utilización objetiva de la tabla a medida que aumenta o disminuye la carga de trabajo. Puede establecer el objetivo entre el 20% y el 90%. Con el escalado automático, una tabla aumentará su capacidad de lectura y escritura para gestionar aumentos repentinos de tráfico sin limitación controlada. El escalado automático también reducirá la capacidad aprovisionada cuando el tráfico se ralentice. El escalado automático comienza a funcionar cuando la carga de trabajo se mantiene elevada o reducida durante al menos unos minutos. La opción bajo demanda es ideal para aplicaciones sin servidor, ya que no tiene que preocuparse por aprovisionar ninguna capacidad. Usted paga una cantidad determinada por cada lectura y escritura. Esto simplifica la evaluación del costo de una transacción, ya que el costo se refleja directamente en las lecturas y escrituras realizadas por esa transacción. La capacidad aprovisionada puede ser la mejor opción si tiene una carga de trabajo muy consistente y predecible. Con la capacidad aprovisionada, paga una tarifa establecida por la cantidad de capacidad de lectura y escritura que ha aprovisionado. Es un poco más complicado asignar costos a transacciones individuales, pero los costos generales pueden ser menores si el tráfico es constante. Si su aplicación es de lectura intensiva y requiere una latencia incluso inferior a la que ofrece DynamoDB, puede agregar Amazon DynamoDB Accelerator o DAX. DAX es una caché en memoria. Las aplicaciones de subastas en tiempo real, los videojuegos multijugador y las aplicaciones comerciales, entre otras, son candidatas interesantes para utilizar DAX. Puede colocar DAX delante de su tabla de DynamoDB y Lambda leerá y escribirá en DAX. A su vez, DAX leerá y escribirá desde DynamoDB, según sea necesario. DAX debe instalarse en una VPC. Anteriormente, esto implicaba una mayor latencia de arranque en frío o cold start para Lambda, por lo que el beneficio de la caché se compensaba. Sin embargo,
Con las actualizaciones recientes de Lambda que eliminan la penalización de la VPC, DAX definitivamente vale la pena si las cargas de trabajo de lectura son intensas con necesidad de velocidad.